El 10 de noviembre de 2001 nos despertamos temprano porque llegaba Don Gerardo a Montequemado. La pista era como ahora, de pasto y tierra, sin límite perimetral y con un hangar en el que solo podían entrar los dueños de las empresas de la zona. El Don aterrizaba y en 2 horas como mucho se estaba yendo de nuevo. Los pilotos a veces ni salían del avión, cargábamos junto a Joel las cajas con maderas, los bolsos y listo. La propina nos alcanzaba para ir los sábados al pueblo. El aserradero de Don Gerardo quedaba cerca del aeropuerto, del otro lado del monte. Mi viejo me contaba que cuando él empezó a trabajar tenía que ir abriéndose camino con una faca para llegar a la pista. Tardaba media hora más o menos. Eso sí, cuando hay que cargar el avión, podés estar toda la mañana yendo y viniendo. Cada año el monte es menos monte y todo es menos todo. Mi casa está dentro de los límites del aserradero desde 1992. Tuvieron que esperar a que muera mi abuelo para extender el predio e incluirnos. El viejo no quería saber nada. Papá y mamá, en cambio, llegaron a un acuerdo con Don Gerardo y desde entonces no pagamos más impuestos y siempre tenemos trabajo. Lo único malo es que cuando arranca la descortezadora se nos corta la luz. Son unas horas nomás. Nunca nos importó mucho la falta de energía durante el día, salvo la tarde de aquel 10 de noviembre. En el instante en que el avión tocó suelo santiagueño, Joel y yo jugábamos un campeonato de penales a la sombra del hangar. Él en cuero y yo con la 10 de Diego desde ayer, a pesar del calor matinal. Joel tenía 6 años y no entendía lo que significaba ese día para mí. A las 4 de la tarde se le hacía un homenaje a Maradona en la Bombonera, la última vez. No había ninguna posibilidad de que lo volviéramos a ver jugar al fútbol profesional. No se le llamó despedida porque ni él ni el resto de los mortales nos animamos a prescindir de su existencia. La sola idea de que no pudiéramos contar más con él era casi tan espeluznante como suponer el enfriamiento repentino del sol. La evidencia del fin de una era no se asimila hasta que todos los que la hayamos vivido descansemos bajo tierra y nos vayamos con Tata Dios. Quizás entonces las nuevas generaciones puedan superar el cambio. Estuve toda la semana insistiéndole a mi viejo para que pida permiso a su jefe para llevar el televisor desde casa hasta el aserradero y asegurarnos de que no se nos cortara la luz a esa hora y poder ver el homenaje completo. Me contestó con evasivas. No le gustaba pedir favores y a mi mamá no le importaba el partido ni el fútbol. Pero yo no soy como ellos. No me iba a quedar en el molde. Necesitaba un segundo a solas con Don Gerardo para exponerle el problema, y sin duda me lo iba a solucionar. Estaba dispuesto a renunciar a la propina por cargar el avión si me pedía algo a cambio. No pensaba en fallar. Por eso ya tenía todo apilado a pocos metros de la pista desde las 6 de la mañana. Iba a ver el homenaje a Maradona sí o sí. Aterrizó Don Gerardo. El piloto descendió del avión con su chaqueta blanca y dorada. Lo primero que hizo fue secarse el sudor con un pañuelo de tela que tenía en el bolsillo trasero del pantalón. Me miró sin mirarme. Nada más quería cerciorarse de que estuviera para hacer el trabajo duro. Estaba claro que si yo fallaba, él sería el encargado de subir todo. No me hablaba, pero mi presencia lo aliviaba en cada viaje. Joel y yo corrimos con los bolsos hasta el avión. No apagaron los motores ni lo iban a hacer. Era así cuando estaban apurados. El estruendo de las hélices y el sol demostraban su poderío. Dejé para el final la caja con viruta que era la que tenía que llevar con ayuda de mi hermanito. Pero el pibe se había desviado después de la última carga de bolsos y estaba tomando agua de la canilla de la pared del hangar lo más campante. Todavía no entendía mucho de responsabilidades. Le grité 2 veces que viniera a ayudarme, pero no me escuchó o no quiso escucharme. La levanté como pude, dispuesto a dejar bien en alto mi hombría y capacidad trabajadora frente al dueño de nuestras vidas. Tuve que tomar un descanso a mitad de camino. Joel seguía prendido a la canilla como un ternero a la teta. Los filos y el peso del cajón me rasgaron la remera a la altura de la panza. ¡Qué bronca sentí! Terminé el tramo final impulsado por la ira de haber roto justo ese día la remera de la selección con el 10 de Diego. ¡Qué mierda! Apoyé la caja y antes de sacudirme las manos evalué los daños de la camiseta. Un agujero de 1 centímetro y manchas negras de grasa o aceite quemado. El piloto llegó detrás de mí.
Cerró la compuerta y corrió a buscar combustible al hangar. Joel se frotaba las manos con el agua de la misma canilla y le dijo algo al piloto que lo desvió de su corrida. Cualquier niño en cueros en Monte Quemado sabe cómo llamar la atención de un porteño y sobrevivir a él. Desde el interior del avión, don Gerardo me levantó el pulgar y me guiñó un ojo. Era el momento, tenía que pedir la autorización para trasladar la tele al aserradero para ver el partido de Diego. Subo al avión y pido disculpas al mismo tiempo. Joel perseguía al piloto por el hangar mientras preparaba el carro de combustible. «Se te rompió la remera», afirmó don Gerardo y extendió la mano para saludarme. «¿Todo bien?» «Sí, todo bien». Le di la mano de la manera más fugaz posible para evitar llenarlo de sudor y grasa o aceite quemado. «Quería preguntarle si a la tarde puedo llevar a mi televisor al aserradero para ver el partido de Diego, porque si arranca la descortezadora no tenemos luz en casa». «¿Querés ver la despedida de Maradona?» «El homenaje», corregí. «Sí, ese partido. Es un rato nomás. Después llevo el televisor de nuevo a su lugar. Voy a la cancha. Por eso estamos tan apurados. Mirá cómo hago correr el piloto con el combustible. Lleva la tele donde quieras. Si querés usar alguna oficina, no hay problema. Yo te autorizo». No escuché nada de lo que dijo después de «voy a la cancha». Me dolió. No era ni soy envidioso. Pero esos segundos me fustigaron más que la carga del avión bajo el sol. ¿Qué sabía él de Maradona? ¿Cuánto podía quererlo si su mamá nunca dejó de comer por él? ¿Qué podía saber ese millonario de ganarle a los ingleses si nunca debe haber dormido con los pies mojados como en Fiorito, como en Santiago del Estero o como en Malvinas? No me enojé, pero empecé a llorar. Me arden los ojos acá, mentí. Buen viaje, hasta el sábado. Don Gerardo me tomó del brazo con su mano blanca de uñas vírgenes. Mi piel de tierra caliente sintió la palma fría por el aire acondicionado. Me sostuvo fuerte y me miró a los ojos como solo me miraba la bruja Ramona cada vez que mi mamá me llevaba a su rancho para que me adivinara el destino del año escolar. Su mirada entró por las puertas que dejaron abiertas mis lágrimas de bronca, pero él no se aprovechó. ¿Querés venir? ¿A dónde?, pregunté sin entender del todo si me estaba bromeando. A la despedida de Diego. ¿Al homenaje? Sí. ¿Ahora? Sí, si no, no llegamos. No tengo entrada y tengo la remera rota. ¿Venís, sí o no? No sé por qué dije que sí y me senté en un asiento de cuero beige y marrón. «Despeguemos, Franco», le ordenó don Gerardo al piloto, que me miró por segunda vez en el día. «Ponete el cinturón», me indicó un poco enojado el piloto. Para mí le daba envidia que yo iba a ver a Diego y él no. «No ensucies nada». Don Gerardo me abrochó el cinturón de seguridad mientras el avión carreteaba para el despegue. Tenía frío, el aire acondicionado estaba fuerte y yo no estaba acostumbrado. Apenas el avión levantó los pies del piso me di cuenta de que no le había avisado a nadie que me iba a Buenos Aires. Joel saludaba parado al lado de la canilla con la cabeza mojada. «No le avisé a mi papá. Yo lo llamo cuando aterricemos, no te preocupes». Qué diminuta se veía mi casa en falsa escuadra desde el aire, sobre todo comparándola con el galpón principal del aserradero. La tierra ocre de alrededor parecía formar nubes de vapor cuando el avión la levantaba al pasar. El monte pelado y los perros flacos, aunque los camiones coloridos, aunque el galpón perfecto. Al tiempo que Monte Quemado se alejaba de nosotros, se me vino el recuerdo de mi abuelo en el Mundial Italia 90 frente al televisor. Diego devolvía los insultos a los italianos del San Paolo que repudiaban el himno argentino, y el viejo gritaba que no quería ser el rancho trastero de nadie, que había que aprender a mandar a cagar como lo hacía el capitán. Mi papá se fue enojado con él y regresó para ver el segundo tiempo. En el empate de Canigia ya se volvieron a dirigir la palabra, y más tarde, en los penales, las atajadas de Goicoechea los amigaron. Yo me quedé con la sonrisa de Maradona cuando corrió a abrazar a Galíndez. Ese fue el último mundial de mi abuelo. Aterrizamos en el aeropuerto de San Fernando a las 2 de la tarde. Buenos Aires se presentaba de a poco con su cemento y sus entrañas. Todo convergía en un bloque gris que le daba la espalda al majestuoso Río de la Plata. No hubo mucho tiempo para pensar. Apenas el bicho puso las patas en la pista, don Gerardo se sacó el cinturón de seguridad y me dio 2 golpecitos en el hombro. «Vamos que se nos hace tarde». Lo seguí. Descargué las cajas en una camioneta y los bolsos en el baúl de un auto brilloso. Afuera del aeropuerto había un vehículo grande esperándonos para llevarnos a la cancha. Negro, con vidrios espejados y más alto que yo. Corríamos.
como quien se escapa de un fantasma o una obsesión. Apuro, ansiedad, cumplir. Y apuro, ansiedad, cumplir de nuevo. Íbamos 7 en la van. Nunca supe quién era hijo, amigo o sobrino de don Gerardo. Cada uno tenía su camiseta de la selección argentina inmaculada, menos yo, que tenía miedo de que me dijeran algo por ensuciar el asiento. Doblé un poco la tela para que no se notara el agujero que me hice al cargar la última caja. Las manchas de grasa o aceite crecían con mi ansiedad. ¿Qué hago acá?, pensaba todo el tiempo. Tenía una cita con Diego, me respondía. Iba a ser el único de todo el pueblo en verlo jugar. Había que seguir, a pesar de que ya añoraba mi tierra sin pellejo. Don Gerardo metió la mano en una carterita de cuero y sacó una pila de tarjetas. Las miró una por una y las distribuyó. A mí me dio la primera. Vas a la 12, me dijo. Gracias. No vamos juntos. Acordate dónde estacionamos y apenas termine todo nos encontramos en el mismo lugar. Sí, claro, respondí. No estaba en posición de exigir nada. Don Gerardo me lanzó una bolsa transparente con letras negras que sacó de una caja. Adentro había una camiseta con los colores de la selección, el 10 en la espalda y en el pecho. Ponete una nueva y cuídate. Te quiero devolver sano, sentenció sin mirarme. Giró la cabeza y se dirigió a otro de su misma edad que estaba sentado a su lado. Ramiro no llega hoy. Le cancelaron el vuelo. Nunca vi tanta gente junta, gritando, cantando, caminando. Las calles de la Boca brotaban de seres humanos eufóricos y melancólicos al mismo tiempo. La sensación agridulce de la última vez, el abrazo de despedida y la ida sin mirar atrás hasta desaparecer en el horizonte. 3 íbamos a la tribuna donde iba la 12, y el resto irían a unas plateas. Mis compañeros de tribuna desaparecieron de mi vista antes de entrar a la Bombonera. Yo solo recordaba el cuídate, te quiero devolver sano de don Gerardo. Me cambié la remera, puse la rota en la bolsa de nylon, la metí adentro del pantalón y con el ticket en la mano encaré la puerta. El primer empujón me lo dieron en el molinete de la entrada. Unos tipos se amontonaron atrás mío, me apretaron contra el fierro giratorio y pasaron sin que nadie les reclamara nada. Otro saltó apoyándose en mi hombro. Miré a uno de pechera amarilla que parecía organizar y me gritó: «Dale, pasá». Pasé. Subí uno a uno los escalones de hormigón que otros subían de 2 en 2. Había agua que chorreaba desde algún lugar. El grito de Maradó, Maradó venía desde arriba, como Los Ángeles. Éramos vacas saliendo del camión del matadero para ser liberadas a campo traviesa. Nos peleábamos por ese cielo que nos esperaba al final de la ruda escalera del templo del fútbol mundial. Desde la tronera refulgía la luz maravillosa del césped. Me dejé llevar levitando y atravesé ese canal de parto que me dejó en el Olimpo. La 12 rugía y la cancha, la verdad, latía en serio. La gente aplaudía a Claudia, después a don Diego y a doña Tota, y enseguida, sin esperar, empezaron a chiflar a Pelé, que saludaba sonriente desde el palco oficial al lado de las autoridades de la AFA y de la FIFA. Los futbolistas estaban abajo, en el pasto, esperando a Dios, de rojo. Eran el equipo que enfrentaría a la selección argentina de Bielsa y Maradona. Cantona, Valderrama, Zúcar, Riquelme, Córdoba, Mataos, Stoichkov, Careca, Ferrara, Recoba, Higuita, Francescoli, en fin. Todo el firmamento de la época. No se podía ni pensar por el estruendo que estallaba desde las tribunas. Solo estaba permitido 3 cosas: cantar, gritar y llorar. Diego salió a la cancha con su ejército de cabecera, Dalma, Yanina y la selección nacional. Llevaba una pelota en la mano izquierda y saludó por primera vez a la tribuna con una sonrisa afable, de esas que uno tira cuando se cruza a su maestra de primer grado andando en bicicleta por la ruta. Las banderas flameaban y todos competíamos por demostrar quién amaba más a ese hombre, a ese tipo de Fiorito que logró la misión divina de ser feliz y hacer felices a los demás. Recuerdo que temí. ¿El capataz habrá autorizado a mi viejo a llevar el televisor al galpón? ¿Se habrá animado a pedírselo finalmente? Yo no llegué a decirle que don Gerardo estaba de acuerdo. Por Dios, por él y por la memoria de mi abuelo, ojalá que sí. Esa tarde floté en éxtasis. Me abracé a desconocidos sudados con cachetes empapados de lágrimas. Vi 2 goles de Diego y a todos mis ídolos del fútbol. Paseé por el Azteca, por Italia y por cada caricia que Maradona me dio. Al final dio un discurso histórico, espontáneo, maradoniano. Fue una lástima no haberlo escuchado abrazado a mi papá.
Las aguas que bajaban por las tribunas eran del llanto de la clase trabajadora, de los que vivimos sus logros como nuestros, porque nosotros no tuvimos ninguno. Se despidió de cada rincón del estadio dando una suerte de vuelta olímpica. Ya estaba todo dicho, todo dado. Diego estaba vacío. Había entregado todo. Había llegado la hora en la que le tocaba llenarse de nosotros, que devolvíamos lo que él nos entregó durante años. Amor puro. Andaba con la 10 de Boca puesta y abrazado a sus hijas con la de Argentina. Al pasar por mi tribuna se detuvo. Juro que él y Dalma me miraron por un instante. Lo juro por Dios que nos miramos y no pude hacer nada más que decir en voz baja, gracias. Ellos también decían gracias y saludaban con los brazos en alto hacia mi lugar. Janina, que no podía ni hablar, al menos, se secaba las lágrimas para aclararse la visión de vez en cuando. No me fui de la Bombonera sino hasta que me tuve que escapar de un tipo que me dijo que lo ayuda a desatar las banderas de los paravalanchas o me cagaba a piñas. Ya se veía el color de cada platea y unos empleados no limpiaban los papeles del campo de juego, se los quedaban, los guardaban en sus mochilas o en bolsas de supermercado. Cada cosa era un souvenir. Aterrizamos a las 10 de la mañana del día siguiente en Montequemado. Pasé la noche en el quincho de don Gerardo sin dormir ni un minuto. No me desveló la incomodidad del sillón ni los gritos de mi mamá cuando la llamé para decirle dónde estaba, porque don Gerardo se había olvidado. Me sobrevolaba la cara de Diego emocionado, llenando cada latido de mi noche. Las plantas de los pies aún conservaban los movimientos de la tribuna y me volvía loco repasando cada detalle para no olvidarlo. Maradona estuvo completo esa tarde en la Bombonera, de principio a fin y sin tiempo. Siempre fue el Aleph. Regresamos a casa en el avión de don Gerardo casi sin hablar. Sacó la mirada de su tablet solo una vez para decirme estamos llegando. El galpón del aserradero ya mostraba sus aristas, mi casa se desdibujaba en el fondo pero la reconocí igual. Hay que saber mirar siempre dónde está tu casa, me decía mamá. Aproveché el momento y me saqué la camiseta que me había regalado. La doblé y la guardé en la bolsa en donde vino. Me puse la mía, la que estaba rota y manchada con grasa o aceite, y le devolví la nueva al don, que rotundamente se negó a aceptarla. Es tuya, me dijo. Me la guardé entonces adentro del pantalón y esperé el aterrizaje. Apenas aproximamos a la pista pude ver a mi madre parada de brazos cruzados bajo la sombra del hangar. Joel, en cuero, practicaba el escorpión de higuita con nuestra pelota. Unos metros más atrás llegaban a la pista unos empleados del aserradero con cajas. El piloto nos abrió la puerta y bajé primero. Antes, don Gerardo me había dicho que no descargue nada, que me fuera directo a casa. Mi vieja me esperaba a metros del avión, estoica. La caminata hacia ella le sirvió para escanearme y comprobar que estaba bien. Las madres no necesitan más que unos segundos. Le abrí los brazos y mamá me abrazó. Joel tomaba agua de la canilla del hangar. ¿Cómo estás?, me preguntó. ¿Cómo te vas a ir así?, me reclamó. Estoy bien, perdóname. La vieja vio que bajaba don Gerardo. Me dio una palmadita en la espalda y fue tras él, pero antes me mandó a casa. Dijo que mi viejo me estaba esperando, que era importante y que no me desviara. Caminé rápido. Al pasar por el hangar, Joel estaba otra vez practicando el escorpión de higuita. ¿Viste que bien me sale?, me gritó. Saqué la camiseta argentina de adentro del pantalón y se la tiré. Te traje un regalo, le dije. Joel corrió a buscarla a los saltos, porque ya se había dado cuenta de qué podía hacer por los colores que veía. Los empleados del aserradero se acercaban al avión. Mi vieja hablaba con movimientos ampulosos y don Gerardo juntaba las manos como rezando o pidiendo misericordia. Él metió la mano en el bolsillo trasero y agarró su billetera. Mi vieja se cruzó de brazos e hizo un rotundo no con la cabeza. Yo aproveché, mientras Joel abría la bolsa y mi vieja se descargaba, para correr hasta la casa. Como el monte estaba pelado, iba a llegar enseguida. La puerta estaba abierta. Mi papá tomaba mate en su silla. Entré, miré el interior como si hubieran pasado 10 años. El televisor estaba en el mismo lugar de siempre. No la llevó al aserradero para ver el partido porque aún tenía el polvo del día anterior. Y si lo hubiera hecho, seguramente le habría pasado un trapito. ¿Cómo te fue?, preguntó. Me lo quedé mirando. Sin dudas, no era lo que quería saber. Ya sabía que me había ido bien porque estaba de vuelta, porque mi cara era la de una persona a la que le había ido bien. Bien, respondí. ¿Viste el partido? Sí. ¿Llevaste la tela al galpón? No. ¿Qué pasa, viejo? ¿Estás bien? Perdóname que no avisé, no pude.
Hizo un no con la cabeza. Pero no un no de no perdonar, sino un no de no hace falta que te perdone, un no de no hay nada que perdonar. Estoy dándole vueltas a algo que quiero saber, me confesó. Tomé la silla azul que uso siempre, la que tiene la figurita de Maradona en el 86 pegada en el respaldo, y la puse al lado suyo. Agarré el mate que me ofreció y lo escuché. Ayer, cuando Diego hablaba, cuando se abrazaba a sí mismo, venía diciendo que el fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, porque se equivoque uno no tiene que pagar el fútbol y... ¿Podés creer, hijo? Justo se cortó la luz porque arrancó la descortezadora. ¿Qué dijo después? ¿Te acordás? Después dijo yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Y papá lloró, como lloramos todos el día anterior en la cancha, y ahí me di el gusto, y lo abracé con las palabras de Diego otra vez en el aire. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.